Me alegro poder seguir aquí, o nos alegramos. Hemos extendido nuestra estadía, nos habían dado por 30 días. Este día fuimos a Santa Cruz, pudimos hacer la extensión y vamos a quedar unos días más. Y realmente nos alegramos de poder compartir. En esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de Dios sobre nuestro deber en la obra de Dios. Sabemos que este lugar es joven, es nuevo, donde creo que no alcanza 2 años de que nuevamente fue reactivado este lugar. Según he escuchado, tengo entendido que a mediados del año 2020 fue nuevamente reactivado este lugar. Y cada uno, creo que nosotros esperamos y anhelamos que este lugar crezca, que sea nuestra casa, una casa espiritual, y que pueda crecer y pueda fortalecerse. Pero tenemos un enemigo del cual no lo desea. El enemigo va a tratar de interrumpir, el enemigo va a tratar de buscar de alguna manera que haya malos entendidos, dificultades, a veces entre las personas, entre los hermanos. Porque Pablo ya dice, nosotros conocemos cuáles son sus intenciones. Queridos hermanos, las intenciones del enemigo es destruir la obra de Dios, que ella no crezca, que ella de algún modo o se detenga, con un conformismo, que la iglesia esté conforme como van las cosas, y entonces lo que Dios desea, que su obra crezca. Y nuestro deber, quiero compartir de 2 de Timoteo, capítulo 2, voy a leer del verso 1 al 7, donde dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo exhorta y anima aquí a este joven Timoteo que estaba al frente de la iglesia. Él dice: esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Y dice, el que quiere recibir una corona, él debe luchar legítimamente. Y si alguien quiere realmente participar de los frutos, ver los frutos, y debe trabajar primero. Y ese es nuestro deber. Si nosotros aquí, ustedes aquí, desean ver los frutos de la iglesia, el deber es trabajar. Trabajar en la obra de Dios. Y nuestro deber es para el crecimiento de la iglesia. Dios, en su inmensa sabiduría, ha establecido iglesias locales en todo el planeta, por todo el mundo. Hay lugares donde los hijos de Dios pueden reunirse, puedan compartir la palabra, puedan crecer, puedan fortalecerse espiritualmente. Y no solo eso, sino que
para que otras personas que no conozcan a Cristo encuentren un hogar espiritual. Para eso está establecido también este lugar. Nadie queda fuera, nadie queda excluido. Está abierto para todas las personas. Y eso es la voluntad de Dios, por eso la palabra de Dios dice, Dios no desea que alguien se pierda. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Y por eso Dios ha establecido aquí, en otros lugares, en cada lugar, para que personas que realmente tengan la necesidad o ven la necesidad de alimentos espirituales, ellos puedan encontrar un lugar. Cristo dijo así, yo edificaré mi iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros hemos escuchado en la palabra introducción de 1 Corintios capítulo 12, de ese capítulo también quiero extraer algunos versículos y quiero compartir varios versículos de la palabra de Dios. Y mi deseo es que nosotros podamos comprender nuestro rol, nuestro deber y cómo debemos cuidar también en cuanto a nuestras actitudes dentro y fuera de la iglesia. Porque nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos ser la luz del mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. La sal sabemos que es para dar sabor a la comida. Una comida sin sal no tiene sabor. Lo mismo un cristianismo sin sal no tiene sabor. Pablo pudo decir también en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos puso como administradores de su obra en esta tierra. Esto, lo que Pablo aquí escribe, nos demuestra justamente eso que Dios le ha confiado a los seres humanos, una obra tan importante, que es su obra, es la obra de Dios. Nosotros, simples seres humanos, Dios nos ha dado eso en nuestras manos. Y junto a lo que Dios nos ha confiado, que es nuestra tarea en la obra de Dios, Él también nos ha confiado a almas inmortales. Esto es algo que nosotros debemos reflexionar profundamente. Almas inmortales. Todo ser humano tiene un alma inmortal. Y Dios nos ha confiado a nosotros almas inmortales. Cada uno en su lugar. Que debemos nosotros preocuparnos para la salvación de esas almas que Dios nos ha confiado. Nadie, absolutamente nadie, es insignificante en la obra de Dios. Nadie es insignificante ante los ojos de Dios. Dios dice por medio del profeta, anda, a mis ojos fuiste de gran estima, yo te amé. Eso es lo que Dios nos demuestra, ese amor hacia cada uno de nosotros. La iglesia, este lugar, o sea, en cualquier lugar, ningún ser humano es dueño de la iglesia. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros simplemente, como escribe Pablo, y dice, somos administradores. Nada más que eso. Pablo, un gran apóstol, ¿no? Él pudo decir eso. Y de él también queremos aprender en esta mañana con algunos versículos que quiero estar compartiendo.
Yo creo que todos nosotros deseamos el crecimiento. Todos nosotros deseamos que personas asistan a los cultos, a las reuniones. Todos nosotros deseamos que muchas otras personas conozcan a Cristo y que hagan esa experiencia que hemos hecho nosotros, de una entrega total, de recibir a Cristo en nuestra vida como Salvador nuestro, aquel que nos perdonó nuestros pecados, aquel que borró todas nuestras iniquidades, aquel que nos dio una nueva vida, un nuevo corazón. Nosotros deseamos que otras personas también tengan esa experiencia. Y saben, la salvación es algo unipersonal. Cada persona debe buscar y encontrar personalmente a Cristo. Yo no me puedo convertir por ninguno de ustedes, ni ustedes por mí. Cada uno de nosotros debemos hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros. Pero el crecimiento, en una gran parte, dependerá de nosotros. Dependerá de nuestras actitudes, el trato que nosotros le damos a las personas que nos visitan, nuestro comportamiento como iglesia. Tal vez no hemos pensado tal vez profundamente en esto, pero es algo muy importante para el crecimiento y para que personas que visitan y se sientan acogidas, se sientan recibidas con un corazón abierto. Ese es nuestro deber como iglesia. Si ofendemos a una persona que nos haya visitado, tal vez vino una vez, tal vez vino ya varias veces, de algún modo se sintió ofendida. Y saben lo que muchas veces acontece, que es lamentable y no debe ser así. Que a veces pasa que una persona le ha ofendido a alguien, involucra a toda la iglesia en ese asunto. Eso no debe ser así. Pero debemos cuidar, porque esa persona, si se ha ofendido, a veces es difícil que vuelva a querer venir. Por eso yo creo que no en vano Jesús nos exhortó y dicen, oren, velen, cuiden. Es también nuestro deber orar por el crecimiento, orar por nuestras actitudes. Santiago, cuando él habla sobre el poder destructivo de la lengua de ese un miembro, nosotros hemos escuchado los miembros que Dios ha puesto en el cuerpo, que es la iglesia, y Santiago habla de un miembro que es un miembro tan pequeño, pero tan destructivo puede ser. Depende cómo se le usa, que es la lengua. Y él comienza, en Santiago capítulo 3, comienza este capítulo y esa enseñanza. En el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es por eso debemos cuidar. Alguien dijo así, no en vano, Dios nos dio 2 oídos, 2 ojos y una sola boca. Y Santiago también exhorta y dice que debemos estar prestos a escuchar y cuidar al hablar. Debemos valorar y alegrarnos. Yo creo que eso todos nosotros nos alegramos cuando personas vienen, nos visitan y mi deseo es siempre así, que cuando una persona llega a la casa de oración,
que se sienta tan bien recibida, que se sienta así acogida y que pueda sentir ese amor de Cristo entre hermanos. Que se pueda sentir eso, y eso debe ser. Eso desea Dios también de nosotros. La Biblia incluso también nos exhorta a que no debemos hacer diferencia, porque tal vez uno tenga más estudio que el otro, más capacidad que el otro, sea más rico que el otro. Saben, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Santiago capítulo 2, verso 1 al 5 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie. Estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Eso es algo que debemos aprender. Esto nos enseña la palabra de Dios. Cada uno y todos tienen un gran valor en la iglesia, hasta los niños, los jóvenes. Todos tienen un gran valor, porque ellos tienen un gran valor ante los ojos de Dios. Y nosotros, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, debemos observar desde la óptica de Dios, como Dios lo observa. Este es un tema para sí. Que debemos observar las cosas desde la óptica de Dios. No desde nuestra óptica humana o como nosotros pensamos, como nosotros queremos, como nosotros deseamos. Miremoslo siempre desde la óptica de Dios. En la historia de la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, en un tiempo, un momento, había que reedificar Jerusalén. Allí se requería la colaboración de las personas. Jerusalén fue deportada a Babilonia, estaban 70 años en Babilonia. Jerusalén quedó devastada, quedó destruida, y ahora había que volver a construir. Esdras y Nehemías eran esas dos personas que tenían ese ánimo, y ellos estaban al frente. Y nosotros leemos en la palabra de Dios: el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Y es algo que nosotros necesitamos para nuestro día. El pueblo de Dios debe tener ánimo de trabajar. Y eso nos exhorta nuestro texto de hoy, cuando dice Pablo a Timoteo: el que quiere disfrutar de los frutos debe trabajar primero. Siempre habrá momentos también en medio o en estos tiempos, momentos y personas que tratarán de desanimar al que trabaja, desanimar al que quiere colaborar, desanimar a aquel que tal vez se esmera y tal vez no tenga tanta capacidad. Muchas veces se recibe críticas, que el trabajo que se hace tal vez no es tan eficaz,
tal vez que se debería hacer mucho mejor. Esa crítica también lo recibieron los que trabajaban en la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Esto no es algo nuevo. Nosotros leemos en Nehemías capítulo 4, verso 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, la derribará. ¿No es para desanimar eso? Cuando las personas se esmeraban y trataban de hacer lo mejor que ellos podían, vienen otros y de afuera miran así, critican. Ese es un trabajo. Una zorra sube ahí arriba y derribará. No es para desanimarnos a veces cuando personas que sí solo observan y están como para criticar. Quiero alentarlos, hermanos. Dios ve con qué intención nosotros hacemos lo que hacemos. Si lo hacemos con amor, aunque haya miles de personas que critican nuestro trabajo, pero si lo hemos hecho para la gloria y la honra de Dios, no demos oídos a las críticas. Esas personas vamos a encontrar, esas personas van a ver. La iglesia del Señor necesita obreros valientes que sigan luchando por la verdad. Y eso es lo que justamente nos ha exhortado Pablo, o exhorta a este Timoteo, pero esa palabra es para nosotros. Él dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufre, no importa, eres un soldado de Cristo. Y si tienes que sufrir, sufre. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y aquí dice una palabra muy importante: considera lo que te digo. El Señor te dé capacidad, el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Saben? El enemigo, como dije al inicio, tratará de entorpecer la obra, de estorbar. Él va a usar diversos métodos y estrategias para detener la obra emprendida. Créanme, hermanos, también aquí. El enemigo no duerme. Y si el enemigo no duerme, nosotros tampoco debemos dormir espiritualmente. Nosotros debemos estar alertas. Si nosotros leemos en la historia que tomé ya de Nehemías, vemos que decían algunos, no se sacaban ni siquiera el calzado, día y noche estaban. A veces tenían el armamento con que se podían defender en una mano y con la otra trabajaban. Esa es la actitud que debe tener cada cristiano. Ese tiene un significado espiritual. Nosotros debemos tener la armadura de Dios, por un lado, vestido con la armadura de Dios y trabajar en la obra de Dios. La armadura para defendernos de los ataques del enemigo y trabajar, no con brazos cruzados, sino que trabajar para la obra de Dios. Eso es lo que desea Dios de cada uno de nosotros. Él nos va a infundir desánimo. Y saben, créanme, hermanos, el desánimo es el arma más eficaz que tiene el enemigo. Si el enemigo logra desanimarnos, él ha logrado su objetivo. Y eso no debemos dejar. Nosotros podamos tener diferentes costumbres y culturas. Es la realidad.
Pero ante Dios todos somos iguales. Queridos hermanos, todos nosotros somos iguales. Todos nosotros necesitamos a un Salvador, a Cristo. Todos necesitan. Y esto es lo que también nos da a entender el apóstol Pablo, cuando en la palabra de introducción, él nos dice en el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Incluso Pablo trata de animar aquí a la iglesia de Corinto, pero es para nosotros también. Nosotros nos necesitamos uno del otro. Nos necesitamos mutuamente, nos debemos fortalecer mutuamente, defendernos mutuamente. Cuando del verso 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros y el cuerpo es uno solo. Porque dice en el verso 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así como Dios nos formó a nosotros, así también Pablo trae este ejemplo de que Dios ha puesto a los miembros como Él quiso. Al que es pastor, pastor, al que ayuda, ayuda. Porque en la iglesia también tenemos que entender, hay dos clases de actividades. Está la actividad espiritual y está la otra actividad que son en las organizaciones y todos los trabajos a realizar en la iglesia, en el templo. Y después más adelante quiero invitar que vuelvan a leer este capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12. Pablo también dice, ¿son todos pastores? No. ¿Son todos ministros? No. O sea, cada uno tiene un deber. Y es porque Dios así lo quiso y le dio ese deber. Ahora, pregunto, cuando Dios nos da un deber, ¿lo aceptamos? ¿O decimos, no, yo tengo mejor capacidad? Esto también lo que trató de explicar Pablo aquí, cuando sigue diciendo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Que la cabeza diga, a ustedes no le necesito, yo puedo arreglarme solo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Comprendamos esto. Lo que para nosotros parece ser lo más débiles, lo más insignificante, son realmente lo más importante. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Todos tienen un gran valor. Tal vez uno dirá, ¿por qué yo soy? Alguien dijo así, todos quieren tal vez ser manos, todos quieren ser boca, todos quieren ser ojos o quieren ser oídos para estar atentos y estar enterados de todo lo que pasa. Otros quieren ser ojos para estar observando todo. ¿Quién quiere ser ombligo? Pero saben, del ombligo hemos recibido la vida. Y parece ser tan insignificante en el cuerpo. Pero de Él, tú y yo hemos recibido la vida. Si el cuerpo es sano,
todos los miembros trabajarán en conjunto para lograr ese objetivo. Imaginémonos como el cuerpo. Que un pie diga, bueno, vamos por este lado, y el otro pie dice, no, yo vamos. Ese cuerpo está enfermo. O tal vez el pie diga, yo quiero ir para este lado, y la mano diga, no, yo quiero ir para allá. Voy a tomar un ejemplo. Si un hermano dice, yo quiero que la silla esté así, y viene otro y dice, no, yo quiero que ella esté así. Y viene un tercer miembro, sea un hermano, sea una hermana, y dice, no, yo quiero que ella esté así. ¿Qué puede traernos eso en la iglesia? Puede traer una unidad, puede edificarse cuando cada uno estira por su lado, y yo porque yo quiero así, porque yo quiero así. Nosotros debemos buscar el bien de la iglesia, lo que es para edificación de la iglesia. No porque tal vez yo lo quiero así, y eso sí o sí lo debe ser así. También vamos a encontrar aquellas personas que nunca van a, por decir así, dar brazo a torcer. Pero si oramos unidos, si buscamos el bien de la iglesia, vamos a entendernos. No debemos despreciar a nadie, aunque tenga tal vez una capacidad menor de la que nosotros tenemos. Aunque tal vez no sepa hacer las cosas tan perfecta como nosotros lo haríamos o lo desearíamos hacer. Sí, la iglesia debe perfeccionarse, eso es lo ideal, eso es lo que la palabra de Dios también nos exhorta a nosotros, a perfeccionarnos cada vez más, no tal vez conformarnos en decir, ya está bien todo. No, debemos perfeccionarnos, es nuestro deber. En la palabra de Dios nosotros encontramos suficientes instrucciones cómo debemos tratarnos nosotros como hermanos, como iglesia que pertenece a Dios. Ya dije, nosotros no somos dueños, Dios es el dueño. Mateo capítulo 18, verso 10 y 11 dice, cuando Jesús habla aquí de la oveja perdida, y dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí la palabra de Dios, Jesús mismo nos dice, no menosprecien a nadie. No menosprecien a nadie. Todos tienen valor ante mis ojos. Lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, verso 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para discutir. No para estar discutiendo. No. Recibid al débil. El verso 10, Romanos 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante
el tribunal de Cristo. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos capítulo 15, verso 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, y aquí hay una palabra sumamente importante, y dice, para edificación. Nadie menosprecie. Nosotros que somos, tal vez decimos, nosotros somos fuertes. Nosotros tenemos capacidad. Pero dice, debemos nosotros soportar las flaquezas de los débiles. Eso quiere decir, nosotros debemos saber tolerar a aquellos que tal vez no tengan esa capacidad, pero ellos pueden llegar a ese estado. Si nosotros le ayudamos, nosotros debemos ayudarle para que cada persona, ya sea en lo espiritual como en el trabajo cotidiano, lo que hay que hacer en la iglesia, no debemos despreciar a nadie. A los débiles o los que tal vez no tengan tanta capacidad, ayudarlos. Ellos pueden llegar a ser como nosotros o como nosotros queremos. Pero no, es nuestro deber. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Otro versículo más, Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad, aquí viene una palabra también sumamente importante, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Unos ayudar al otro, mutuamente, ayudarnos mutuamente. Eso es lo que requiere la palabra de Dios de nosotros. Y Pablo, que nos ha escrito y hemos extraído muchos versículos de sus epístolas, de sus cartas, él fue un gran ejemplo. Y él pudo decir así, y tratemos de imitar a él, dice en 1 Corintios 9, 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Él incluso dice, entre los gentiles no que él pecaba como los gentiles, pero dice, yo me adapté a su forma de ser. A los judíos yo me adapté a su forma de ser. Para poder ganarles. Para poder guiarlos a Cristo. Al que era débil, yo me comporté como un débil. Para ganarle al débil. Taylor, cuando fue a China, estaba por mucho tiempo allí y no era próspero su ministerio allí, su misión en China. Y hasta que se dio cuenta de que él tenía que adaptarse a las costumbres y a la cultura china. Él se vestía como los chinos. Y ahí él comenzó a prosperar su misión como un misionero de Cristo. Es para nosotros también. Nosotros debemos, yo siempre digo, o sea, entendamos eso, no adaptarnos al pecado de otra persona, no, a sus debilidades, a lo que le falta, y para poder ganarlos.
para poder ganarlos para Cristo. El trabajo mutuo y en conjunto. Esto nos llevará a una firmeza y un crecimiento de la iglesia. Debemos preocuparnos unos por otros. Esto nos dejó Dios en su palabra claramente asentada. Volvamos a la palabra de introducción, el verso 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cada uno debe preocuparse por el otro. Para ser un cuerpo sano. Imaginémonos. Si tal vez yo tengo una herida en el pie y yo con mi mano sana no me preocupo, no pongo ningún medicamento, no pongo nada sobre esa herida que está lastimada, puede que al poco tiempo yo pierda ese pie, pierda ese miembro. Exactamente pasa con la iglesia, que si nosotros vemos que un miembro está lastimado, un miembro fue herido, y el que tiene capacidad y el que debe hacer el deber, tiene que ir y tratar de sanar esa lastimadura, esa herida. Y acá en el verso 25 dice, para que no haya desavenencia, quiere decir para que no haya división, que no haya contraste, que no haya desunión entre hermanos, sino que tanto más esa unidad. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5 dice, nadie hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo también aquí exhorta y nos dice, sientan eso lo que sintió Jesús. En nuestro trabajo, nuestro deber dentro de la iglesia y para el crecimiento de la iglesia, siempre hayan en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Queridos hermanos, quiero darle un tip aquí que podamos decir, ¿cómo lo haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo lo haría Él? Y saben, vamos a tener automáticamente la respuesta. Si tengo que reclamar algo, pensemos primero y reflexionemos cómo lo haría Jesús. Si Jesús realmente lo haría así como pensamos hacerlo nosotros. Jesús dijo que el Espíritu Santo va a ser el que nos guía a toda verdad. Y eso necesitamos. Cada uno de nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nos guíe a hacer las cosas como le agradan a Dios. Cuando alguien sufre en la iglesia, sufre toda la iglesia, así como un cuerpo. Creo que de más es decir o preguntar que nosotros también, seguramente cada uno de nosotros nos hemos lastimado alguna vez una parte del cuerpo. Y sentimos todo el cuerpo tiene un dolor y sufrimos. Un miembro solo se lastima y el dolor pasa por todo el cuerpo y sufrimos. Es sumamente importante la organización dentro de la iglesia. Todos sabemos y estamos conscientes que en la obra de Dios debe hacerse el trabajo con orden, con disciplina. Eso
es lo que Dios también nos enseña por medio de su palabra. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14, primero el verso 26, donde dice, hágase todo para edificación. Y en el verso 40 dice, hágase todo decentemente y en orden. Eso es un deber. Debe haber orden. Debe haber disciplina. Y el salmista también, salmista David, él también nos trata de alentar esto en el Salmo 122. Ya hemos mencionado en estos días ya este salmo, pero 122 a partir del verso 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Dios, la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Tú y yo, busquemos el bien de la casa de Dios. Y el aporte de cada uno es sumamente importante. Y con ellos vamos a lograr ese objetivo que nosotros deseamos. Como ya dije, nosotros somos diferentes, tal vez en nuestra cultura, somos diferentes en temperamentos, somos diferentes en nuestro carácter, somos diferentes en nuestras costumbres, somos diferentes tal vez en nuestra cultura. Hemos crecido en hogares diferentes. A veces tal vez se ve inmensa esa diferencia. Pero cuando se trata de la obra de Dios, todo esa, ya sea temperamento, carácter, cultura, eso debemos dejar de lado. Y debemos tener solamente un objetivo, que es trabajar mutuamente. Buscar ese objetivo. Debemos tener armonía. Y quiero decir, esto es más fácil decir que hacer. Claro, decir es fácil, pero hacer. Pero nunca es tarde. Hay un dicho que dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nunca es tarde para comenzar a poner en práctica. Debemos entrenarnos en esto. Mi temperamento es diferente al de mi hermano. Eso lo vemos dentro de los apóstoles o los discípulos de Jesús. Sabemos, Pedro tenía un temperamento que él automáticamente reaccionaba. Otro era tal vez mucho más quieto. Él tenía un temperamento muy especial. Era siempre aquel que preguntaba, era siempre aquel que contestaba, era siempre... Y los otros tal vez tenían otro temperamento. ¿Y qué leemos de la iglesia primitiva? En un momento sí, Pedro se equivocó. Él trató de disimular cuando estaba bajo los judíos, él se comportaba como un judío, y cuando estaba con los gentiles tenía como más libertad. Y Pablo tuvo que exhortarlo a él y decirle, eso no se hace así. Pero la iglesia primitiva, si nosotros leemos, ellos tenían temperamentos diferentes, tal vez costumbres diferentes, pero la unidad. Ellos trabajaban unidos para ese objetivo, que ganar almas para Cristo. Y eso es mi deseo, que cada uno de nosotros también aquí. ¿Cuál es nuestra postura con respecto al trabajo de la obra de Dios? ¿Tenemos realmente ánimo de trabajar? Por un lado, debo decir, queridos hermanos, debemos dar gracias a Dios que Dios nos ha elegido, Dios nos ha puesto en un lugar, Dios nos ha dado un puesto en la viña del Señor. Dios nos ha dado un deber para hacer. Dios podría haber enviado ángeles, claro, pero Él nos confió su obra a nosotros, humanos. Debemos tener ánimo.
Dar gracias a Dios por habernos confiado algo. Él nos encomendó este trabajo a nosotros, a las personas. En el Antiguo Testamento Él anunciaba su voluntad por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos cuando dice Mateo 10:16, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 28:19-20 dice, id, anunciad el evangelio a toda criatura, enseñándolos que guarden todo lo que yo os he enseñado. Eso es, por decir, la parte espiritual y la más importante. Y cada uno de nosotros tenemos ese deber. Y todo esmero y trabajo que nosotros realizamos para la obra de Dios tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. Tal vez para personas, para uno y otro, tal vez no tienen mucho valor. Pero ¿saben qué valor tiene esto ante los ojos de Dios? Cuando una persona es bendecida, cuando una persona realmente recibe la bendición de Dios, esto tiene un valor incalculable. Y Pablo también otra vez es que nos trata de exhortarnos y animarnos cuando dice en 1 Corintios 15:58, donde dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengamos en cuenta eso. Nuestro trabajo en la obra de Dios tiene su recompensa, tiene su resultado, no es en vano. Considera el trabajo que Dios te ha designado. Considera lo que Dios te ha confiado. Trabajo hay para todos, sin excepción. Tú y yo tenemos trabajo en la obra de Dios. Y considera tu deber, tu rol en la obra de Dios. Considera los talentos que Dios te ha dado. Considera la capacidad que Dios te ha dado para trabajar. Y úsalo. Usa tu talento, tu capacidad. Úsalo para la gloria y honra de Dios. Para participar de los frutos debemos aportar nuestra parte. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios nos bendiga.